Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Lento en Español. Hoy vamos a escuchar la historia de Mateo. Mateo tiene un gran desafío hoy. Tiene que cerrar su maleta porque mañana se muda a otro país. Es una historia sobre las cosas que guardamos y los recuerdos que pesan. ¿Alguna vez has tenido que dejar algo importante atrás? Escucha con calma, imagina la habitación de Mateo y deja que las palabras fluyan. Comencemos. Estoy sentado en el suelo de mi habitación. En el centro hay una maleta negra, grande y vieja. Está abierta, como si tuviera mucha hambre. A mi alrededor hay montañas de ropa, libros y recuerdos. Mañana es el día. Mañana tomo un avión para empezar una vida nueva. Pero hoy mi problema es esta maleta. La maleta no quiere cerrar. Siento un vacío en el estómago. Es una mezcla de miedo y emoción. Miro las paredes de mi cuarto. Están vacías. Ya no hay fotos, ya no hay cuadros. Todo lo que soy ahora tiene que caber en este rectángulo de tela negra. Tomo una camiseta de color verde. Está gastada. Tiene muchos años. Recuerdo el día que la compré. Estaba feliz. El sol brillaba. La doblo con cuidado y la pongo en la maleta. Pero luego pienso, ¿realmente necesito esto? La saco. La vuelvo a poner. Cada objeto tiene un peso. Y no hablo de los kilogramos. Hablo del peso del tiempo. Tengo un libro de poemas que me regaló mi abuela. Es un libro pequeño, con las páginas amarillas y un olor dulce, un olor a papel viejo. No puedo dejarlo. Es mi conexión con mi casa. Lo pongo en una esquina de la maleta, entre mis calcetines y mis camisas. Me levanto y camino hacia la ventana. Miro la calle por última vez. Los árboles se mueven con el viento.
me siento pequeño. Pienso en mis amigos, en mi familia. Me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Querer hacerlo todo bien es agotador. Quiero ser el hijo perfecto, el profesional perfecto, el viajero perfecto. Pero ahora mismo solo soy un hombre que no puede cerrar su propio equipaje. Vuelvo a la maleta. Intento poner mis zapatos, pero ocupan mucho espacio. Mis botas de montaña están sucias de tierra. Tierra de los caminos que caminé aquí. Siento una pequeña tristeza, una melancolía azul, como el cielo antes de la noche. Finalmente, todo está adentro, o eso creo. Intento bajar la tapa de la maleta. Presiono con mis manos, presiono con mis rodillas, uso todo mi peso. Mi cara está roja por el esfuerzo, pero la cremallera no se mueve. Hay demasiado pasado dentro de esta maleta. Me detengo. Respiro profundo. El silencio en la habitación es total. Entiendo algo importante. No puedo llevarme todo. Para empezar algo nuevo, tengo que dejar espacio. Tomo la foto de mi graduación, el despertador viejo y 3 chaquetas que casi no uso. Los pongo sobre la cama. La maleta se siente más ligera ahora. Vuelvo a intentar cerrar la cremallera. Se cierra. La maleta está cerrada. Está lista junto a la puerta. Me siento en el suelo, cansado pero en paz. Mañana el avión saldrá temprano. Mañana seré una persona nueva en un nuevo lugar. Miro mi maleta negra y sonrío. No está perfectamente llena, pero tiene lo necesario. El resto lo llevo guardado en mi memoria, donde no ocupa espacio y donde siempre puedo encontrarlo.